Hola, soy Pepe Aguilera, soy doctor en biología y profesor contratado doctor en el Departamento de Medicina y Dermatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. También soy investigador del Laboratorio de Fotobiología Dermatológica aquí en el Centro de Investigaciones Médico-Sanitarias de la propia universidad. Actualmente soy el coordinador del Grupo Español de Fotobiología de la Academia Española de Dermatología y Venerología. La fotoprotección podría tener miles de años, porque incluso hasta en la época romana ya se pensaba que para distinguirse la alta sociedad de la sociedad baja que se dedicaba al campo, a la vida dura, pues la alta sociedad tenía que determinar el cambio de clases, ¿no? La diferencia. Toda nuestra historia muchas veces siempre funcionaba a base de diferencia de clases, y hasta en aquella época se decía que la mujer más bella, más pura, era la más virginal y tenía que ser muy blanca. Entonces incluso ya hay restos arqueológicos, ya no solo con el uso de los espacios de sombras resguardadas, con tejido y demás para la mujer resguardarse, sino que utilizaban ya en antaño. Existen muestras arqueológicas de la fotoprotección en tópica, utilizando grasas de animal y poniendo óxidos de zinc, minerales, para blanquear directamente, para protegerse del sol. Al contrario, que el hombre más potente tenía que estar bronceado porque tenía que llegar a parecerse a los gladiadores. O sea, la masculinidad tomaba el sol, la feminidad lo rehuía. Eso es lo que ha ocurrido prácticamente a lo largo de la historia con los cambios de las costumbres a la hora de pensar que nuestra piel ha de ser un signo de identidad social. Entonces, durante toda la época de la Edad Media, la clase alta, bueno, se decía que en el año 1500 y pico, en Inglaterra, la mujer más perfecta es aquella que tiene la piel tan clara que cuando toma un trago de vino se tiene que ver el rojo a través del gaznate. En aquella época se pintaban incluso hasta las venas de tonos de color azul para que se dieran las coloraciones, ¿no? Entonces eran los tonos como la cara. Hay un cuadro muy bonito que incluso definen la cara tan perfecta de Felipe IV por su belleza, su homogeneidad cutánea y demás. ¿Qué ocurre con el cambio social que puede ocurrir cuando la revolución industrial pasa? Toda la gente que está trabajando en el campo pasan a trabajar a las fábricas, en el interior. Los trajes eran muy largos, la mujer trabajaba en las industrias textiles, no le daba el sol, y ahora resulta que la clase alta se tiene que distinguir de la clase baja. Y en el siglo XIX, en los años 1800 y pico, pues aparece de nuevo la vuelta al uso de los balnearios, vuelta al clasicismo, que eso es lo que se llama la época romántica, una vuelta al clasicismo, y ahí donde empieza un nuevo espíritu, y la manera de afrontar el sol es que la clase alta tomaba baños de sol como herramientas terapéuticas, para que veas la diferencia. Es más, aparte de la industrialización, la depresión que ocurre en Europa, la pérdida de hombres que ocurre después de la Primera Guerra Mundial, la depresión que ocurre en Europa en esa época, hace que la mujer ya había estado dedicada a las fábricas, a mantener las familias y a no entender lo que era disfrutar de la vida. Aparecen los movimientos sindicales, aparecen los movimientos sociales y aparecen los listos de turno, como yo le digo. La famosa Coco Chanel, que era una mujer de tendencia en aquella época, se broncea en un yate cuando va de excursión con un noviete que se echa de la época, y dice que el bronceado va a ser la nueva tendencia porque la mujer se tiene que liberar. La mujer tiene que salir de la casa, la mujer tiene que salir de la fábrica y sentirse en tiempo libre. Aparece la historia, en ese cambio social que ocurre, pues se inventan las vacaciones. Años después aparece lo que es el bikini, aparecen las minifaldas, entonces aparece una mujer nueva, bronceada, con tiempo libre, dedicada al deporte en exterior, las amigas, los amigos, y ocurren las tendencias de un incremento social, de aprovechar el sol todo lo que se pueda. Para las incidencias de cáncer de piel aparece una incidencia muy alta a lo largo después de la Segunda Guerra Mundial. Empieza a arrancar los días libres, empiezan a arrancar las vacaciones, empieza a arrancar las sobreexposiciones solares y empieza a arrancar las incidencias de melanoma, incidencia de cáncer de piel no melanoma, hasta nuestros días. ¿Qué años 70?
nos damos cuenta que se van descubriendo los efectos no solo nocivos de la radiación ultravioleta a la hora de crear cáncer, sino también se está pensando que el hecho de pigmentarte y broncearte no es tan sano como parecía. El hecho de que tú te pigmentas es una respuesta al daño, y el propio radiación ultravioleta ya se demuestra que incide en la generación de ciertos cánceres. Entonces se definen muy bien todos los patrones de cómo sería la fotoprotección perfecta. La fotoprotección a nivel de ocio, pues si Coco Chanel se broncea o se quema al sol, pues Eugene Schuller, que es el creador de la marca L'Oréal, un hombre inmensamente rico porque en los años 15 y 20 vendía tintes para el pelo, para poner a la mujer bella, esa mujer deprimida, pues se compra un yate, se va a la Bretaña a hacer regatas y termina quemándose. Reúne a todo su gran equipo de químicos y dice, pasamos, a la vez que hacemos colorantes para el pelo, vamos a meter un tinte para ponerlo en la piel y broncear y evitar el bronceado. Eugene Schuller desarrolla un fotoprotector. A la vez, el creador de otro farmacéutico, Franz Greiter, te desarrolla Peace, que se quema yendo a la montaña y no lo permite. Y después, por otro lado, paralelamente, en la Segunda Guerra Mundial, en el Pacífico, se dan cuenta que los trabajadores que trabajan en los mecánicos de los portaaviones resulta que son los que mejor protegidos, porque el petrolatum de las grasas les protege del sol. Entonces él dice, a nuestros soldados ya pasaríamos a ser una fotoprotección laboral, a nuestros soldados que están en el Pacífico tenemos que protegerlos. Entonces apareció otra de las grandes marcas a nivel mundial dedicada a la fotoprotección solar. Es decir, paralelamente al ocio aparece el nuevo mercado de la protección tanto laboral como de ocio. Gente con fototipos muy bajos, al tener pocos niveles basales de melanina, que es el gran protector natural de la piel, que no quiere decir que tener mucha melanina ya estés exento de tener una fotoprotección extra, sino los fototipos bajos de pieles muy claritas, tipos de pieles, hay desde el tipo de piel 1, como decía antes, hasta el tipo de piel 6. Desde el pelirrojo con pecas que nunca se broncea, siempre se quema, pasando a los rubios, pasando a los de pelo castaño, ojos marrones, que somos la gran población. Mi fototipo es un fototipo 3, el fototipo 4 podríamos decir pieles mucho más pigmentadas, gitanos, americanos y gente de nuestra, como nosotros, pero muy pigmentado. Fototipo 5 nos vamos a ir a la zona de los hindúes, los mulatos, y el fototipo 6 ya son la raza negra, ¿no? Entonces, cada uno tiene una dosis mínima de quemadura. Unos tardan más, otros tardan menos. Si nos pusiéramos el 1 de julio a las 2 de la tarde, un fototipo 1 se quemaría en unos 15 minutos, aparecería el primer enrojecimiento distinguible a las 24 horas de la piel no expuesta. Eso sería la dosis mínima. El fototipo 1 tendría ese valor mínimo aproximadamente en 15 minutos, un fototipo 2 en unos 20, un fototipo 3 en unos 25 minutos, un fototipo 4 en 35 minutos y un fototipo 5 o 6 ya por encima de la hora, lo cual no significa que no se hayan quemado. Pues va a ser una raza negra, no la vemos roja, la vemos de otro color. Y superpigmenta porque ahora, actualmente, y es importante también decirlo, la hiperpigmentación, tamanchas, pigmentar tamanchas, esa raza oscura, o gente con alteraciones en la pigmentación, como de cicatrices después de haber hecho una cirugía, después de haber hecho un peeling cutáneo o cualquier tipo de tratamiento estético agresivo, o una mujer embarazada con una alteración en la hormona estimuladora de la melanina, o fototipo 5 o 6, hay mucho interés ahora mismo en Sudamérica, sobre todo por las hiperpigmentaciones a base de manchas. El eritema es el grado de quemadura que tú vas a tener en la piel. ¿Cómo se define el eritema para que lo entendamos? Para yo definir un patrón que debo evitar, debo llegar a exponerme nunca por encima de la dosis mínima eritemática. El eritemático es generar un enrojecimiento de la piel en el paso previo a una quemadura de primero o segundo grado. Pero el eritema cutáneo es un enrojecimiento de la piel como consecuencia de que el daño de la radiación ultravioleta ha llegado a nuestras células de la parte más externa de la piel, los queratinocitos, se han producido daños en el ADN, se han producido roturas moleculares y la reparación del sistema hace que el sistema inmune ataque, se defienda, y esos mecanismos de reparación hacen que incremente el flujo sanguíneo en nuestra piel.
Para mí la herramienta de protección más importante es la sombra. La segunda puede ser la ropa. La tercera, las gafas, los complementos. Y por último, en las zonas que no quedan protegidas mediante elementos físicos, un producto tópico. Un fotoprotector no es un producto tópico, es el conjunto de herramientas que nos apoyan para que el sol intente llegar a nuestra piel en las condiciones más favorables posibles. Fotoproteger no es fotoinhibir, no es fotofobia, es una exposición al sol de forma inteligente, bien protegido y en unos tiempos determinados necesarios para producir unos niveles de vitamina D básicos y óptimos, y no quemarte, ni hiperpigmentarte, ni envejecerte, ni inmunodeprimirte. A corto plazo, la inmunosupresión hoy en día es fundamental. Una bajada de las defensas que ocurre en nuestra piel justo cuando nos exponemos al sol al rato. Muchas personas que tienen herpes labial se ponen al sol y les sale un herpes. ¿Por qué? Porque el sol te disminuye las defensas, te baja tu capacidad de defenderte y el virus del herpes dice, ya no tengo sistema inmune protegiéndome, salgo para afuera. Eso ocurre en minutos, al igual que una quemadura. La temperatura a lo largo del día va aumentando en un día de verano y tenemos puntos máximos térmicos al mediodía. ¿Qué ocurre con la radiación ultravioleta? Que empieza a caer a partir de las 2 de la tarde, pero en cambio la temperatura solar se mantiene hasta las 4 o las 5 de la tarde. Incluso el estrés térmico es todavía más fuerte. ¿Qué significa esto? Que hay que prestar especial atención a las temperaturas a las que se nos exponen los trabajadores. Unas temperaturas por encima de 25 grados, ya habría que pensar en un poco de riesgo, y trabajar muchas horas a temperaturas por encima de 30, o aquí en Andalucía, que es muy común, en verano los máximos de temperatura al mediodía por encima de 35 grados, había que hacer de pensar en tomar directrices de que el trabajador o empiece la jornada laboral incluso antes, prácticamente casi al amanecer empezar en el puesto de trabajo, y llegando el mediodía parar. Eso sería el ideal de un puesto de trabajo en verano, a la hora de evitar tanto estrés lumínico como estrés térmico. Porque las enfermedades asociadas a los niveles de altas temperaturas ya sabemos todos lo que significa un golpe de calor, llegando incluso a la muerte. Es más, en alta temperatura el efecto ultravioleta es más agresivo, porque a mayor temperatura de nuestra piel las reacciones químicas de daño por la ultravioleta se han acelerado. Los daños oculares fundamentales. ¿Por qué? Porque la radiación entra a través de los ojos. Los ojos no podemos taparlos durante el día. ¿Por qué? Porque tenemos que ver. La herramienta de protección fundamental y la fotoqueratitis ocurren en cuestión igual que eritema. Pensemos que una fotoqueratitis puede ser un eritema ocular, porque ocurre en los mismos tiempos de exposición, y por la noche a las 24 horas va a tener un dolor de ojo que va a ser como una quemadura. Y ese problema dura bastante tiempo. Bloquear la radiación incidente no solo en nuestra piel, sino en nuestros ojos, es tarea fundamental. Aquí podéis ver el análisis de herramientas a nivel de fotoprotección laboral para enfermería, para enfermeros que trabajan en fototerapia hospitalaria, para gente que sale a la calle. Tenemos que caracterizar bien qué herramientas de protección utilizan ellos, sabiendo la radiación que no debe de pasar, y la homologación, las gafas que se utilizan de protección solar. Da igual el precio, lo importante es que sean homologadas, que tengan los etiquetajes y cumplen con las regulaciones. La regulación principal es que no deben de permitir radiaciones por debajo de los 400 nanómetros. En primer lugar, seleccionando buenos horarios de trabajo, empezando mucho más temprano la jornada laboral, o si empiezan más tarde, a jornada partida. Desgraciadamente tendríamos que hacerlo así, pero entre las 12:30 a la 1 y las 5 de la tarde, la cantidad de temperatura, si estás trabajando en el exterior, supone un estrés térmico muy alto. La hidratación, fundamental. Junto a las herramientas de protección, la botella de agua refrigerada tiene que estar contigo. Lo mismo que nos tenemos que aplicar las cremas y reaplicarlas cada 2 horas, beber agua que beber agua en verano, cada media hora habría que beber agua cada media hora, para evitar el estrés térmico de nuestro cuerpo, la deshidratación. La deshidratación comienza en poco tiempo, así que la eficacia laboral disminuye incluso en el momento que tiene hasta estrés térmico. Por tanto, hay que jugar tanto con la eficacia como con la seguridad, ¿no?
tanto, para mí es fundamental el cubrirte, utilizar, y si jornadas laborales, buscar la zona al mediodía, pues trabajar en zonas donde haya espacios de sombra, y sobre todo a nivel laboral, incrementar todas las medidas que pudieran favorecer trabajar en espacios de sombra a los trabajadores. Si estás en el exterior, pues va a ser de toldo, y no toldo con una pequeña sombrilla, sino toldo bien construido. Lo mismo que se construyen buenos andamios, se construyen buenas zonas de toldo, y sin problema se pueden proteger perfectamente con buen espacio de sombra. Cuando tu sombra sea más corta que tu altura, ponte a la sombra.